inaugurem el segon bloc i últim d'aquesta jornada, que se centrarà en com el dualisme temes quan ens referim al gènere en termes binaris, oposats i jerarquitzats, i que dona peu a desigualtats, opressió i violències múltiples. El posthumanisme parla avui de postgènere, precisament des d'una perspectiva no essencialista, relacional i no dual, arribar a entendre millor el que el subjecte humà és en realitat. En aquest segon bloc, la ponent és Teresa Samper, és professora i investigadora al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i de l'Institut Universitari d'Estudis de les Dones. Imparteix classes en el màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat i en el curs d'Introducció a l'Anàlisi del Gènere a la Investigació. Està finalitzant la seva tesi doctoral sobre investigació feminista i subversió a Espanya. El seu interès se centra en les relacions entre ciència i gènere i en com investigar des dels nous materialismes i empirismes feministes. Teresa porta per títol Què ens aporten els nous materialismes i el posthumanisme a l'anàlisi del gènere en investigació. Teresa, t'escoltem. A veure, poso la meva presentació. A ver, pues bueno, ya toca decir buenas tardes después de las 12. Yo sí he tropezado con el blog de Medusa y sí me he puesto ahí la cabeza un poco para recordar, al encabezamiento, para recordar y dar gracias al equipo por siempre tratarme tan bien y compartir actos con ellos, como un libro, una ponencia o acudir a algunos de los actos que organizáis, ¿no? En este caso, es gracias al equipo y en particular a Begoña, ¿no? Por la oportunidad de poder contaros lo que estoy haciendo y, bueno, y con esa responsabilidad pues tratar de organizar esta comunicación. Voy a poner el reloj para ir controlando. Responder a la pregunta ¿qué nos aportan los nuevos materialismos y el poshumanismo al análisis de género e investigación? Es la pregunta donde va a tener cabida algunas de las ideas que voy a dar, pero quizá precisamente porque en estos nuevos materialismos y poshumanismos todavía estamos en un periodo de discusión, en un periodo de saber dónde estamos, sobre todo cómo investigar. Pero quizá lo más interesante es que también lo que nos dicen, y ahí los nuevos empirismos son mucho más tajantes, ¿no? De hagamos, equivoquémonos, volvamos a hacer y pongámonos a hacer cosas, porque si no, nunca saldremos de las propias reflexiones teóricas sobre el poshumanismo. Una de las cosas que siempre me preocupan más es la idea de juntar forma y contenido. En este caso, y puesto que siempre me cuesta mucho la linealidad, en un texto escrito la linealidad es obligatoria, voy a ver si juego, y me ha gustado mucho antes porque ha salido el término, juego con la idea de hacer una presentación no lineal. Voy a presentar algunas de las ideas, no van una detrás de otras, van a ir sobre el mismo plano y después, ayer decidí hacer un cambio con la presentación y voy a presentar parte de lo que es mi tesis doctoral para ver cómo, como ejemplo de cómo una investigación que nace en un ámbito que es las epistemologías feministas se va reconvirtiendo en un proyecto dentro de los nuevos materialismos y empirismos. Para, bueno, cerrar y tratar de cerrar con algunas ideas un poco más directas, ¿no? Ahora voy a un poco lanzar algunas. Si nos preguntamos qué nos aportan los nuevos materialismos y el poshumanismo, yo creo que la primera idea que para mí resulta más interesante es la idea de hacer una investigación empírica, que naturalmente va a tener esa base materialista
como fuente para poder hacerla. Y apunto aquí la idea de comprometida con la vida, ¿de acuerdo? Creo que va a ser una idea interesante que voy a cerrar al final, que ahora simplemente la presento. Voy a ir jugando con colores, formas y espacios. No es que haya unos códigos claros, pero voy a tratar que tenga cierta coherencia. Vale, aquí aparecen tres ideas ya. Una, vamos a hacer la lectura clásica de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que no sean dualistas, que sea un poco que se vaya viendo ese movimiento. Y empiezo hablando de lo que llevo haciendo hace tiempo, que son cursos, talleres sobre incorporar la perspectiva de género en la investigación. Me he movido tanto en investigación humanista como hasta científico-tecnológica y en ciertas ingenierías como astrofísica. Al principio, la actitud, un poco la actitud aprendida, siempre es la de, oh, qué horror, esto no es investigación, ¿no? Cuidado que esto... O tener un modelo desde las epistemologías feministas con una carga teórica, con una carga de activismo, con una carga de hacer cosas que era muy difícil evaluar estas investigaciones. La mayoría de cursos se ofrecen, aparte de una parte teórica con unos materiales, la parte de evaluación, que es la que fundamentalmente hago yo, es recoger los trabajos individuales de investigadores donde han cogido su investigación, han hecho un aprendizaje sobre incorporación de perspectiva de género y nos devuelven como trabajo evaluable del curso su investigación, tenemos en una serie de apartados donde han mostrado si la revisan. Otra de las cosas de la performatividad de las presentaciones es que mi voz es poco creíble, ¿verdad? Es demasiado aguda. Esto no te pasa cuando estás proyectando a una sala, pero ahora que te estás viendo y te estás oyendo es un poco ridícula. Bien, bueno, sigamos. Ya digo que al principio esto me resultaba muy costoso, ¿no? Quitarme de encima todo mi aprendizaje crítico sobre cómo debería hacerse una investigación feminista, para hablar de la perspectiva de género. Esto lo comentamos hace poco Begoña y no, cómo la perspectiva de género tiene mucha mayor aceptación que hablar de investigación feminista. Recientemente he conseguido ver la presentación que han hecho del informe de la juventud, donde han introducido una pregunta que es, preguntaban indistintamente en dos momentos si se estaba a favor de la igualdad de género, estaba a favor del feminismo. En el caso de las mujeres, el estar a favor no era indistinto, pero sí en el caso de los chicos, ¿no? Que se sentían más identificados con la igualdad del feminismo. Bien, lo que vengo a decir que es importante y que creo que aprendemos del poshumanismo es que estamos en momentos diferentes y soy capaz de recoger una investigación en el que simplemente lo único que hace es un análisis desagregado de datos por sexo y empieza a ver de otra manera su propia investigación, hasta investigaciones donde la carga teórica feminista ya está de lleno, como por ejemplo una que utilicé en el capítulo que escribí, que era que ella ya veía en un análisis sobre grupos musicales como los hombres en la tradición musical gallega tenían nombres propios, ¿vale? Mientras que ellas eran conocidas siempre como pandeteiras, con un nombre genérico y ya está. Bien, esto que vas asumiendo con momentos, tienes luego también ahí delante Horizonte Europa, que acaba de salir, ¿no? El nuevo programa marco de investigación europeo, donde ya la incorporación de análisis de género es evaluable. Bien, había puesto ya antes cierto optimismo, es decir, de esa manera de mirar de que, bueno, cada uno está en un momento distinto, algunos simplemente con desagregar sexo en sus investigaciones está bien. En ingeniería muchas veces es plantearse si hay mujeres en ingeniería o no. Bueno, pues también está bien, cada uno estamos en momentos diferentes de nuestra propia investigación. Y en ese sentido hablaba también de no hacer una crítica clásica, ¿no? Tanto Deleuze como Karen Barat son muy reticentes a ser extremadamente críticos, ¿no? Dice que la crítica, la verdad es que
nos dificulta el camino a construir cosas, ¿no? Por eso sí que ese optimismo que hace gala Braidotti muchas veces sobre las posibilidades de hacer cosas, creo que está también en esos giros y cambios de mente que tenemos que hacer. Y en esos momentos también ligado a la idea de nomadismo. Quizás no es la idea que yo tenga más clara del poshumanismo, pero me la coloco aquí para ver si voy haciéndome un poco más con ella, ¿no? Esa idea de estar moviéndonos, con la idea también de que la teoría sea cambiante. Estoy descubriendo a Wendy Brown ahora y un poco también apunta hacia estas ideas. Otra de las ideas importantes que estamos aprendiendo con los nuevos materialismos y los empiristas y los poshumanismos es recoger los logros sin rechazar sus aportaciones, pero recoger los logros y ir construyendo cosas nuevas, ¿no? Desnaturalizar todo lo que nos viene dado gracias al posmodernismo, desmascarar las relaciones del poder gracias al postestructuralismo y rechazar cualquier idea sobre el pasado, ¿no?, que nos venga dada por nuestra sociedad occidental, ¿no? En una forma más genérica, luchar sobre todo contra el presentismo. Cualquier cosa que nos venga, hemos de poner en cuestión quién nos la dice y en qué momento están dichas. Un poco lo que se comentaba antes sobre el humanismo, ¿no? Creo que es un producto histórico no solo puntual, sino que además muy cruel, porque nos presenta la historia como que a partir de ellas, a partir de ese humanismo y de esa ilustración, viene todo, ¿no? Y la mirada que tenemos de los tiempos anteriores, en cambio, son ellos los que nos han dado esa visión. Quizá los antropólogos no estéis de acuerdo conmigo, pero como socióloga quizá estoy muy centrada en el siglo XIX y XX, ¿no? Bien, al giro materialista que están dando, yo le sumaría el todo vale de Feyerabend. Yo estoy muy en deuda con Feyerabend, creo que es el gran metodólogo que me hace ver las cosas de otra forma, y tomar al todo vale de Feyerabend no tanto como prescriptivo, es decir, como diciendo a partir de todo vale, sino un todo vale descriptivo. En principio, todo vale. ¿Vale? Y el problema está, o sea, lo que nos permite el materialismo es desplazar la metodología, quitarle ese protagonismo que ha tenido con el positivismo y también con el pospositivismo y recuperar los planteamientos ontológicos y los planteamientos epistemológicos. Y quizá respecto a las epistemologías feministas, los planteamientos ontológicos, la relación con el conocimiento y cómo conocemos, el incorporarnos a la realidad que conocemos, creo que ha sido muy importante. Voy a poner un ejemplo que he conocido recientemente y me parece súper importante. Un proyecto en una universidad americana donde están recogiendo Big Data, pero al que llaman Data Feminism. Están recogiendo datos, pero la primera idea para recoger datos es qué datos no se están recogiendo. Por ejemplo, los feminicidios en México, que se sabe que son a una ratio de 10 por día, pero no hay una estadística que esté recogiendo esta información. Entonces, hay mujeres que están recogiendo estos datos y ellos lo que están haciendo su activismo es ofrecerles su poderío en el trabajo tecnológico de recogida de datos para que vayan sumando esfuerzos y ofrecer esta información. Sobre todo porque su eje central es el poder. ¿Quién determina qué datos hay? ¿Quién determina qué datos no hay? ¿Por qué no disponemos de ellos? Etcétera. Me parece muy interesante solo mencionarla porque a veces no hace falta ser conscientemente poshumanistas para hacer un ejercicio poshumanista de la investigación. Y bueno, otros puntos relevantes son el de la voluntad de querer cambiar, creo que es importante. Siempre explico, ¿no?, que cuando la historia del feminismo descubre, en el caso de mi campo de las científicas, descubre científicas, las va recuperando e incorporando. No es que se ha tropezado con ellas, no las ha encontrado, sino que irá a buscarlas. Entonces, el conocimiento
no requiere de un trabajo pasivo y me viene aquí la investigación y me meto en un grupo, sino requiere de voluntad de hacer un tipo de investigación y no otro. De ahí un poco la idea con la ética, ese compromiso con la realidad. ¿Vale? Esa ética que antecede a la epistemología, puesto que yo formo parte de la investigación que hago, de esa realidad, tengo que estar comprometida con ella. Y en ese sentido, yo la ampliaría con esa comprometida con la vida, con esa idea de la vida en el centro, poner la vida en el centro. Bien, soy yo la que no veo. Vale, en esta idea hay también una aportación muy interesante, es la idea de reflexividad. ¿Vale? Es decir, el mero hecho de que yo estoy dentro de la realidad que estudio y que yo influyo en esa realidad, bueno, pues genera lo que llamaríamos conocimiento reflexivo. Y en ese sentido, yo voy a presentaros brevemente un poco la transformación que yo hago con la tesis doctoral que deberé presentar este año, y que surge, lo digo por la importancia de las preguntas de investigación, que a veces tienen que surgir ya dentro de un marco determinado de investigación, es si dentro de esas epistemologías feministas, una de las ideas más importantes y relacionado con lo que hablamos hoy es si existe una metodología feminista de investigación propiamente. Y ahí, bueno, pues una de las respuestas más importantes es la de Sandra Hardy, cuando dice que no existen metodologías propias, que es el enfoque epistemológico y sobre todo las preguntas sobre la realidad y sobre quién nos centramos. Es decir, estudiar el cuidado pues, era un trabajo de apuesta feminista. Se habla también de cantidad de mujeres en ciencia, pero quizás nos queda un poco fuera ahora. Ahí están Sandra Harding, Helen Longino, Foskeller, Schivinger, que en este momento está haciendo un programa muy comprable. Es decir, ella es poco madre de los dos últimos, o sea, de la intervención de la incorporación de la perspectiva de género en los programas marco de investigación europeos, tanto el anterior, en el programa 2000, Europa 2000, como el de ahora. Y, bueno, he anotado el de técnicas de Shula Reinhardt. Estas preguntas, no quería cargar la presentación, pero sí que me gustaría enseñar dos libros. Este es del 81, Haciendo investigación feminista, y este es uno de los libros clave de la investigación feminista, que es Métodos de investigación no sexistas. La primera que empieza a analizar los sesgos sexistas, del 81 y del 88. Lo digo porque esta preocupación no es reciente, el de Shula Reinhardt repasa el uso de las técnicas de investigación al uso y va poniéndolas en consideración de si son investigaciones feministas o no, para acabar diciendo pues, que todas las técnicas según el uso que le hagamos, ¿no? Bien, yo entro a querer trabajar sobre este debate y con lo que me encuentro es que, bueno, si yo quiero aportar algo y trabajar en la línea de cómo investigan las feministas, o que si existe una metodología propia, ¿vale? Me encuentro que la mayoría de investigaciones son a partir de artículos científicos. En ese sentido, es una empiria débil. Tengo esa intuición de que son trabajos que tienen una evaluación por pares, que ya está distorsionando, que son atemporales, puesto que tú haces una investigación, la mandas a publicar, hasta que te la publican ya no tiene un marco temporal y espacial claro. De forma que me encuentro con que la persona con la que estoy trabajando en la mayoría de estos temas, que es Capitolina Díaz, tanto en los cursos de incorporación al análisis de género como directora de mi tesis, ella había hecho un repaso en el año, para la investigación del año 96, había cogido los proyectos de investigación que habían sido financiados por el Instituto de la Mujer y había visto en un marco feminista, como puede ser una convocatoria de subvención a la investigación, qué técnicas de investigación se utilizan, cualitativas, cuantitativas o la integración o triangulación de ambas. Bien, yo pensé que quizá este tipo de investigación me resultaría mucho más interesante para que yo pudiera trabajar, ¿no? No tenía esos problemas del artículo científico. Pero cuando empiezo a trabajar me encuentro
con que realmente estoy contextualizando políticamente una investigación. Estoy contextualizando una serie de convocatorias de subvención a la investigación que surge con la creación del Instituto de la Mujer en el 83, pero que en el 96 se dan unas condiciones contingentes e históricas determinadas, y es que entra la primera académica a dirigir el Instituto de la Mujer, que es Marina Subirats, y es en su mandato cuando, por una serie de condiciones, que por eso estoy entrevistándome con ellos, algunos ya no puedo entrevistarme con ellas, se dan las circunstancias y la propia convocatoria de I+D sale como un programa, como una convocatoria conjunta, como un programa sectorial de las convocatorias de I+D. Esto no, es como unir las políticas de igualdad y las políticas de I+D. Las políticas de I+D tienen su historia propia también. Empieza, o sea, independientemente ya ahora hablaré de los proyectos de investigación, tenemos un contexto determinado muy relevante donde es el activismo feminista se está relacionando gracias a la academia, ¿vale? Gracias a la academia dentro de la política, a establecer lo que es conocido como el triángulo de terciopelo, ¿no? Activismo, política y academia, que caracteriza al feminismo. Y entonces es un momento muy determinado donde se está trabajando para estas convocatorias. Termina en el 2007 porque es el momento en el que el Instituto de la Mujer ya no tiene competencias en esta convocatoria, se queda ya solo como programa de I+D. Y bueno, el 2008 es el año de debacle, no hay convocatorias públicas de I+D, y comienza ya el 2009 fuera de, digamos, de la influencia del Instituto de la Mujer. De hecho, aquí estamos hablando de proyectos FEM. El origen de los proyectos FEM es estas convocatorias de investigación. Ya se quedan solo los proyectos de subvención propias de acción del instituto. Bien, en ese sentido, ese cambio es importante porque estoy contando una historia de afectos también. Hay mucho afecto en esa política y muchas ganas de que aquello saliera bien. Tengo el término pesimismo ahí tachado porque de alguna forma yo presenté una primera idea de la tesis en el Instituto del CSIC de Madrid de Filosofía y muchas feministas que habían participado de este proceso pues se sentían atacadas con mi investigación. Y esto me saltó la alarma, ¿no? Me entrevisté con otra investigadora con mayor confianza, había sido profesora mía, e incluso me dijo, guau, qué impertinente, ¿no? Ostras, hacer una investigación pertinente, o sea, una tesis doctoral que fuera impertinente, no entraba dentro de mi cabeza, ¿no? Y es cuando empiezo a darle ese tema de optimismo, de nomadismo, de conocer la historia y empezar a tratar ya no solamente la unidad de análisis como proyecto de investigación, sino como un resto, como el resto material que un arqueólogo se encuentra, ¿no? Es el producto final de todo el proceso del proyecto de investigación y en él se junta la convocatoria a la que se presentó, las prioridades, el grupo de investigación, muchos oportunismos, pero están todos juntos. Ya no es tanto ser crítica con ellos como el recoger cómo todos juntos han generado una forma de hacer investigación. Para mí este cambio ha sido fundamental, ¿no? Hay una parte que no veo. Vale, bueno, luego ya está el tema de cómo voy a hacer lo de los ejes, cómo voy a analizar, pero también la idea de que estoy conversando con las protagonistas de todo este periodo, tanto gestoras, ya me entrevisté con Marina Subirats, como investigadoras y evaluadoras. La evaluación frente al artículo científico, que es el peer review, ¿vale? Que suele ser cerrado y oculto, sobre todo en épocas pasadas, ahora ya se está cuestionando. En este caso la evaluación es abierta, es decir, la gente quiere contarte cómo se evaluaban. No en el sentido uno a uno, sino los criterios. Bien, revisada esta
sea, a través de mi investigación, cómo sí que me puede ayudar a revertir todo lo que estaba haciendo. Bueno, lo que decía al principio, ¿no? Estoy todavía indagando, estoy todavía atreviéndome a equivocarme, a hacer cosas diferentes y creo que con la oportunidad de hoy, espero que con la responsabilidad que me tocaba, creo que hay que ser un poco arriesgada dentro. O sea, es poshumanista ser arriesgada y en ese sentido quería proponéroslo. Vuelvo un poco al final, antes de presentaros la investigación, en qué nos aportan y, bueno, lo que estoy intentando es encontrar líneas de actuación de un eje metodológico que podría ir desde la experimentación a la subversión. Hoy no me ha dado tiempo a hablar de subversión, pero quizá esta investigación que se hizo desde el 1996 hasta el 2007 podría ser una investigación subversiva en cuanto que se dio una contingencia, un momento histórico para romper lo que eran las políticas de I+D y entrar el feminismo en las políticas de I+D. Eso también estaba generando currículas interesantes para las mujeres feministas en la academia. No nos olvidemos esta interacción, ¿no? de esas políticas con igualdad. Y luego también un eje temporal, que es esa idea de los momentos del nomadismo, que podría ir del tiempo a la crítica. Es decir, en la crítica hemos de ver en qué momentos están lo que observamos. Y bueno, estas son muchas ideas, pero por eso me decía que me era muy difícil contarlas de forma lineal. Tenía que ir como escupiéndolas en un plano. Ya es difícil hacerlo en solo 2 dimensiones, pero de alguna manera creo que todas estas ideas están ya presentes en las investigaciones que hacemos o que pretendemos hacer. Una idea que también está presente, y creo que ya le he mencionado, es que a veces conseguimos hacer investigación poshumanista y nuevo materialista sin necesidad de llamarnos así o sin necesidad de tener claras cuáles son los antecedentes. Creo que un libro al que yo le debo muchísimo, hoy me he colocado como hacían los profesores de antes, ¿no? Que llevaban los libros y te los enseñaban en clase. El de Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad, es un libro que me ha ayudado mucho a comprender los nuevos materialismos y el poshumanismo, del que ella, por lo menos cuando escribe este libro, no hace mención. Y creo que es un libro muy poshumanista. Y en este caso me he encontrado con el final. Estos son los 2 párrafos finales de una tesis doctoral que habla de políticas de comunicación científica y, bueno, cómo denuncian que la ciencia producida públicamente avanza siendo cada vez más monótona, que la ciencia pública oficial es esa, la monótona, es la oficial, la de los proyectos, la que se publica con todos los sesgos que introduce la publicación oficial, ¿vale? Y que frente a esa situación no cabe la elaboración de soluciones ni alternativas porque el modelo se ha mostrado lo suficientemente flexible como para incorporarlas, reconvertirlas y profundizar en estas desigualdades. Es un poco la idea aquella de desterritorialización de Deleuze, pero que el poshumanismo sí que nos dice, sí. Y bueno, la idea esta de la presentación sobre la respiración, ¿no? Mientras respiramos, resistimos. Es decir, mientras estemos ahí, podamos ir cambiando un poco, podemos hacer que no sea un mundo cerrado, ¿no? Ni ese mundo de una ciencia más monótona. Esto lo relaciono también con que dicen que la física, no lo he podido comprobar, dicen que la física en los últimos 40 años ha hecho pocas aportaciones novedosas. Y quizás sea uno de los mundos más cerrados, más formalizados en las formas de publicar, ¿no? Y bueno, y ya cierro con un poco, pues puesto que era muy disperso, que era muy abierto, quería cerrar con algo concreto, ¿no? Y ahí sí que leeros un poco lo que pensaba. La ciencia no es neutra,
ni objetiva ni universal, como denunciaron ya las epistemologías feministas, entre otras, tampoco lo hicieron solo ellas. La amplitud de la mirada hacia una ética ontoepistemología nos sitúa dentro a nosotras y al conocimiento que producimos. Cuando investigamos, hacemos política, lo busquemos o no. Y esta es para mí lo más interesante en estos momentos. Las metodologías utilizadas, los resultados y su gestión, entre otras cuestiones, generan y performan condiciones materiales para los seres vivos y sus entornos. Debemos hacer una investigación responsable con la vida, porque esto es como cuando antes decíamos, no, mi investigación es neutral o mi investigación es objetiva. No por enunciarlo así lo es, y ya sabemos que no. Bueno, pues yo creo que en estos momentos estamos en un punto, y es un poco lo que con mi tesis al introducir la política de forma explícita creo que me va a poder ayudar a comprender mejor y a explicarlo mejor, es que cuando hacemos investigación hacemos política, queramos o no. Entonces es la parte ética de los nuevos materialismos. Puesto que ya sabemos que hacemos política, y en ese sentido ética y política nunca fueron separadas, ¿no? Sabemos que cambiamos las condiciones materiales de los seres vivos y sus entornos, debemos hacer una investigación responsable con la vida y como buena herencia del postestructuralismo y del posmodernismo, subversiva al poder. Tenemos que estar siempre cuestionando todo lo que nos llega, las metodologías, la historia, siempre ponerlo en cuestión y buscar lo que comentábamos, ¿no? De desnaturalizar los procesos históricos. Pues en sí producir una ciencia que debe ser situada, no solamente ya en la investigación y el conocimiento, sino creo que debemos hablar ya de una ciencia situada y de una investigación subversiva, que esté cuestionando siempre lo que se ha hecho y lo que hacemos. Y gracias. Vale, ja està. Gràcies, Teresa. Ens regales uns minuts. Com ara encetem a la part de diàleg en relació a aquesta ponència. Tenim de nou 3 ponents, una de les quals, ja us ho explicaré en el seu moment, és una gravació. Però la primera és de la Montserrat Rifà Valls, que és professora agregada d'Educació Artística i Cultura Visual a la Facultat de Ciències de l'Educació i del Grau Oficial d'Estudis Socioculturals de Gènere de l'Autònoma. És membre del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions, CERT Migracions es diu el grup, on participa en el grup Emigra, Educació, Migracions i Infància. Actualment és coinvestigadora principal del projecte Trans-Emigra. Montserrat, ets per aquí? Et deixes veure? Soc aquí. Ja et veig. Jo et veig, Val. Tens 10 minuts, un minutet abans t'avisaré. Gracias. He posat el cronòmetre, pero bueno, voy a hablar en castellano. He de reconocer que he escrito un pequeño relato que voy a tratar de leer, pero que tengo en catalán y por tanto voy a tener que hacer la traducción en el momento. Y básicamente es un ejercicio que empieza y que puede acabar siendo una especie de autoetnografía para compartir de alguna forma ese entrelazamiento entre el posthumanismo y el feminismo en la academia desde mi punto de vista. Yo me dedico a la investigación narrativa, entonces, bueno, me parecía una buena forma de compartir algunas escenas o viñetas, ¿no? Y muy relacionado con la época COVID y post-COVID, ¿no? Luego, si queréis, las comentamos. Empiezo el relato, ¿vale? El 24 de abril del año pasado, casi un mes y medio después de que empezara el confinamiento domiciliario, me aventuré a ir a mi universidad en tren. Asumí que debía desplazarme, soy jefa de departamento, para poner el ordenador de la Secretaría del Departamento en control remoto, ayudada o guiada telefónicamente por la voz experta de una mujer informática. Y también para rescatar un viejo portátil que teníamos que reutilizar rápidamente para la docencia virtual. Ese día, la llegada al campus fue más propia de un relato de Irene Solà. El título de la novela, bueno, del texto en catalán es Canto jo i la muntanya balla. O de la escena del parque temático con la que abre El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, ¿no? En este caso sin adultos convertidos en cerdos. El campus se había renaturalizado, estaba lleno de vida y había sido
reconquistado por pájaros y flores salvajes. De la época de la docencia virtual voy a hablar muy poco. La verdad es que en casa había una clase de primaria, una clase de secundaria y una clase de universidad simultáneamente. Os podéis imaginar los cuerpos, los cables, los cargadores, las baterías, las prisas para desayunar enfrente de la cámara apagada o para buscar un artilugio, un objeto para el cual desarrollar la educación física virtual. Era un cruce, un entrecruzamiento de prácticas completamente dispares que de alguna manera nos permitieron a todos fisgonear, ¿no? en las prácticas educativas y académicas, ¿no? De alguna forma yo volví a la escuela primaria durante el confinamiento, mientras mi hija escuchaba como banda sonora las clases del grupo de historia del feminismo en educación, o mi hijo se plantaba enfrente de la cámara con la gata a cuestas y trataba de dialogar con estudiantes, con mis estudiantes. A partir del mes de septiembre subí a la universidad un par de veces por semana y en varias ocasiones me quedé sin poder tomar café por falta de cash y porque toda la restauración estaba cerrada. El campus era un desierto en el primer semestre y todas las medidas llevaban a una mínima interacción con lo humano. De hecho, invitaban a no interactuar con nada humano. Hasta que descubrí que podía bajarme una app en el móvil, de hecho me la descubrieron, y desde entonces dialogo con la máquina de café. La máquina me da la bienvenida. Hola, Monse, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Y después de algunas indicaciones comerciales me recuerda, no olvides escribir en el chat, no olvides de escribirme en el chat si tienes algún problema. Es súper amable, súper cuidadosa. Y yo le digo, estoy delante, ¿no me ves? Venga, va, hablamos, ¿no? De hecho, no lo digo yo, es decir, es mi propio chat que genera mi yo máquina a través de mi móvil, que dialoga con la 25013, que es el nombre de la máquina. La máquina escribe evaluando nuestra proximidad y me pone una emoticona. Y esto justo antes de empezar la compra. Mi yo del chat automático se pone dura. 25013, dame el producto. Se pone como muy seca, ¿no? Y de hecho, ahora es cuando además tengo que tocarla, es decir, tengo que tocar la máquina para que me dé el café con leche que he pedido. Cuando vuelvo a mirar la interficie de mi móvil, por el chat, la máquina me contesta, de acuerdo, Mons, estoy en proceso. Cojo mi café y ella siempre se despide de forma muy dulce. En otro contexto, hace ahora unos días en una reunión de Zoom, justo en el contexto de una fundación, de la Fundación de la Autónoma Solidaria, ¿no? del que formo parte en el comité asesor, Zoom directamente nos organizó en grupos de trabajo, me hizo navegar directamente por la red y me transportó a una sala con grupos de trabajo que había creado aleatoriamente. En ese momento, yo que trabajo en el campo de la educación y los grupos heterogéneos son tan importantes, generó directamente un grupo homogéneo. Todos en la sala éramos personal de docente investigador y por tanto el debate fue interesante, pero fue un debate ya conocido. Cuando terminamos el grupo de discusión, Zoom automáticamente nos desplazó o nos devolvió a la audiencia para compartir el resultado del trabajo en grupo. Voy a esquivar la parte donde nos hemos enfadado con las tecnologías durante el confinamiento, durante la docencia virtual, y voy a entrar un poco en el tema de la investigación, en el campo en el que yo realizo la investigación. Una de las cosas que me ha recordado la docencia virtual es precisamente la idea de la pantalla, de la superficie de la pantalla como piel. Es un tema que además escribimos junto con Joana Empeny en un texto sobre etnografía videográfica, donde recuperamos de alguna forma la idea del facing o del confrontarnos, ¿no? a través de la pantalla, porque el confrontarnos a través de la pantalla nos obliga a mirar, pero también obliga al otro a mirarnos, es decir, somos mirados por el otro y sostiene la gente que realiza antropología visual y que maneja elementos del cine experimental en sus investigaciones, ¿no? La pantalla o la superficie de la pantalla es una zona de contacto, ¿no? Es ese tercer espacio, es el espacio in between. Y hay autoras que hablan además de que ese espacio es el espacio que nos confronta
la otredad, ¿no? con el racismo, con las formas de exclusión. Los martes y los jueves, continúa mi relato, tengo clase virtual. Los miércoles tengo clase presencial. Yo me conecto desde el despacho, normalmente. Algunas estudiantes en este semestre ya se conectan desde la hierba, ¿no? Sentadas en el campo. Otras se han ido ya de su clase presencial y se conectan al principio desde el coche. Es muy divertido ver las escenas de estudiantes siguiéndote desde el coche, pero como a mí me da mucho temor, trato de empezar un poco más tarde, cuando ya han llegado a casa. La profesora con la que hago codocencia se conecta desde su casa. Ahora la interacción, a diferencia del confinamiento, no es individualizada, no somos sujetos aislados, somos sujetos que nos conectamos individualmente, por parejas o en grupo burbuja. El ambiente es distendido y participativo cuando conseguimos romper el hielo. Incluso si saco la cabeza por la ventana de mi despacho, consigo ver algún grupo de alumnos. Ellos, la mayoría personas de género fluido, de género neutro, en las clases del grado de estudios de género, han aceptado sin muchas quejas que la pantalla es ahora el ágora, el lugar común, no es la comunidad de la que hablábamos antes. Con Josep Martí voy a hablar un poco de mi investigación, muy poquito, porque tengo un par de minutos. Con Josep Martí coincidimos precisamente en el primer Congreso Catalán de Antropología, que fue donde tuve la oportunidad de explicar un poco qué es esto de transemigra, ¿no? Y a qué nos dedicamos. Recientemente hemos terminado un texto con Sara López, donde hablamos de esas narrativas del caminar, y voy a finalizar con un fragmento de este texto para tratar de visibilizar o de hacer visible qué tipo de sujetos encarnamos como investigadoras desde una posición feminista y posthumanista. La cita dice así: de acuerdo con Sara Ahmed, desde la fenomenología queer postcolonial, las orientaciones que tenemos hacia los otros constituyen la espacialidad de la edad, la sexualidad, el género y la raza y sus intersecciones, siguiendo a Hammond. En Transemigra, una de las chicas participantes, es una investigación con chicas musulmanas de 6 a 12 años que proceden de Pakistán o que son hijas de familias procedentes de Pakistán, Marruecos, Senegal, Gambia y Guinea. Pues en Transemigra, una de las chicas grabó algunas piezas que mostraban su trayectoria desde casa a la escuela en coche en la ciudad de Lahore, situada al lado del conductor. En ese momento no nos imaginábamos que el viaje a Pakistán, en lugar de ser un intento fallido de recoger datos, sería una deriva transnacional, una ilustración de las movilidades mundiales en un contexto planetario y de las identidades infantiles que también son móviles. A través de estos vídeos sentimos lo que ella percibía como narradora, como en un nuevo relato de Night on Earth de Jim Jarmusch, que es esa película que pasa en un taxi. Escuchamos voces femeninas en el interior del coche y sonidos ruidosos de la ciudad. Perseguíamos motos y vehículos, pasábamos por delante de un mercado donde mucha gente caminaba con bolsas y paquetes por las aceras desdibujadas. Y la ciudad Y la ciudad se tornó caótica y exótica a la mirada occidental. Después del ruido del tráfico exterior, ese ruido del tráfico exterior contrastaba con la estabilidad silenciosa de la cámara, apoyada en el tablier del coche, tomando el contorno, ¿no?, del cristal del coche como enmarcamiento o como espejo que refleja el paisaje urbano, una coreografía de cuerpos y máquinas, siguiendo a Manuel Delgado, que circulan o se paran. El relato continúa, pero básicamente continúa en diálogo con Elisabeth Gross, lo cual yo creo que es muy significativo, la conexión con la presentación con Josep, y de alguna forma reivindica la experiencia multisensorial como una experiencia posthumanista y feminista de investigación, donde Elisabeth Gross, Karen Barat, Sara Ahmed o Judith Butler, entre otras, o Donna Haraway, nos hablan de la importancia de la relacionalidad, de las interacciones, de las interdependencias, de los afectos o de las emergencias, en definitiva, de todo lo que acontece en mi campo de trabajo, que es el campo de la educación. Gracias.
Moltes gràcies, Montserrat. I ara donarem pas a la gravació de la segona xerrada. La Begoña és l'encarregada tècnica del tema. Mentre connectes el vídeo, Begoña, jo presento a la ponent, que es diu Elisa Herrera, i en aquests moments està a Mèxic. És membre del grup de recerca Medusa, també, doctora en Societat de la Informació i el Coneixement, màster en Gènere i llicenciada en Psicologia. La seva experiència té experiència en l'acompanyament de dones en programes de salut pública vinculats a l'atenció i prevenció de la violència de gènere. Està interessada en la investigació aplicada en àmbits que vinculen el cos i el territori, el running, les tecnologies digitals i el disseny de pensament, basant-se en epistemologies crítiques feministes. I la seva intervenció du per títol Posthumanisme de la vida quotidiana, els nostres cossos estesos al territori. Begoña, endavant. Moltes gràcies, Agnès. Perdona, sí, el que havíem de comentar, no sé si és el que volies comentar, Begoña, és que en principi doble el temps de comunicació establert y demanem disculpas por això. Sí, en principio un par de cosas antes de dar paso al vídeo que ha mandado Elisa. Una, que nos manda muchos saludos y los mejores deseos para la jornada, que creo que se están cumpliendo. Y el segundo, que es consciente de que se ha excedido en el tiempo, pero puesto que no va a estar en el debate y no va a poder participar, pues se ha tomado esta libertad. Voy a poner en marcha el vídeo a ver si hay suerte y todo funciona bien. Y haber participado activamente en el subproyecto sobre género y postgénero, mapeando significados para la transformación social, ha traído mucho a mi formación. Me ha dado años muy fructíferos de actividades y aprendizaje, aunque se sienta que el tiempo haya pasado como agua. Me honra mucho poder tomar la palabra hoy para compartir lo que humildemente alcanzo a desilvanar de lo aprendido a partir del tema y las ideas que hoy nos convocan, y poder así seguir enriqueciendo nuestras reflexiones en torno a estas miradas enredadas entre el posthumanismo, el humanismo y el género. Con el título de mi participación, Posthumanismo y vida cotidiana, nuestros cuerpos extendidos en el territorio, tengo por objeto mostrar algunas líneas rectoras que se han ido desplegando a partir de mi interés por la relación entre el cuerpo y el espacio, así como intentar explicar cómo el posthumanismo y las epistemologías feministas son una herramienta para construir una concepción diferente del mundo y, con suerte, vivirla, habitarla e incorporarla. Desde mi doble labor como investigadora social y profesional de la salud, quiero desenredar un poco mi propia mirada, es decir, desplegar los hilos de los que se ha ido nutriendo. Quiero compartir mis reflexiones y mis preguntas para seguirlas tejiendo y haciendo red con las de ustedes, con sus formas de comprender el cuerpo teórico, metodológico y epistemológico del posthumanismo y su relación con el género y el feminismo. Desenredar mi mirada de ningún modo significa aplanarla o reducir su complejidad, sino que implica aterrizarla y aspirar a establecer un diálogo en clave de lo cotidiano. Con esto, me interesa entonces hablar de cómo el posthumanismo se muestra como una herramienta útil para comprender con profundidad nuestra habilidad para relacionarnos, para extendernos y para devenir territorios múltiples en la vida de todos los días. También para visibilizar cómo nos ayuda a configurar nuestro accionar en el mundo desde una posición fuertemente ética y responsable, es decir, con la habilidad o capacidad para responder en un momento inédito para la especie humana en que estamos obligados a pensarnos parte de la catástrofe planetaria, compenetrados como materialidad más que un imaginario frente a una muy posible extinción humana. 2. Nuestros cuerpos extendidos en el territorio. Algunos de los colegas presentes en esta mesa virtual
al haber sido mis interlocutores y maestros, saben que en 2015 comencé a adentrarme en la investigación y trabajo de campo etnográfico para explorar el running en Barcelona, como práctica social compleja en relación con la corporalidad. Este camino me llevó a múltiples experiencias en torno a la reflexión de lo que significa un cuerpo en continuidad con el territorio y en relación con la pregunta de lo que es capaz un cuerpo-lugar y en qué medida puede devenir una potencia ética. El estudio del running como práctica de ocio, recreación y tiempo libre en una ciudad como Barcelona, en donde adopta múltiples dimensiones y significados, me fue transportando a una manera vasta y variada de explorar y conocer la potencia del cuerpo en movimiento y su dimensión y posibilidad política, llegando incluso a territorios urbanos diversos que me permitieron también reajustar el contexto y así volver a repensar el cuerpo en relación con la historia, la memoria y la cultura de ciudades como Querétaro y Melbourne. La exploración del cuerpo en movimiento ha sido mi punto de partida para la reflexión y la investigación. Mi interés por el cuerpo más que humano, la casa que habito, el terreno rizomático que se extiende y se teje con otros cuerpos humanos y no humanos, el cuerpo y su íntima vinculación con el territorio, no solo mi cuerpo que es en sí mismo territorio, sino un territorio extendido que excede los límites, que forma parte de otros cuerpos, que es muchos cuerpos y que afecta y es afectado, que forma y configura. Mi interés por este campo se fue tejiendo alrededor de la exploración etnográfica que me llevó a la propuesta de trabajar con una figuración teórica que llamé Continuum Cuerpo-Ciudad, la cual significó una apuesta por contribuir desde el posthumanismo y las epistemologías feministas al llamado para generar una nueva economía de la representación, en donde podamos hablar de transformaciones, de procesos y cambios, y no de la unidad del ser en sus modalidades clásicas, es decir, aterrizar la superación de los dualismos en proposiciones conceptuales que sirvan de herramientas analíticas para nuestra investigación de campo. Fue así, y con la referencia de mis madres teóricas como Rosi Braidotti, Donna Haraway, Karen Barad, Cecilia Asberg, entre otras, que inspiré mi investigación en los planteamientos de la corporalidad relacional feminista, en la que los cuerpos humanos son considerados como materialidades relacionales, configuradas constantemente a partir de complejos y cambiantes ensamblajes, los cuales performan y generan agencias y afectos, no como atributos de los cuerpos, sino como parte de sus dinámicas de relación y reconfiguración constante del mundo. Este dinamismo con el que los cuerpos en su complejidad responden unos con otros es una manera de comprender su tipo de agencia, que me fue muy útil para ampliar mi visión acerca de la corporalidad. El tejido durante mi proceso de investigación ha sido generoso y privilegiado, el poderme nutrir de tantas miradas que a lo largo del tiempo han aportado luz y visión respecto a la comprensión del cuerpo, dentro de los estudios de género, el feminismo y el posthumanismo. Y ahora son referentes fundamentales para continuar avanzando en la producción de conocimiento crítico. Por ejemplo, algunas miradas clave han sido aquellas de Risch, Haraway y Braidotti, en torno a las políticas de localización y a la redefinición feminista de la subjetividad que repiensan sus raíces corporales. O la de Erin Manning, en torno a cómo el movimiento produce cuerpos. Otras miradas como la de Sordas, Braidotti, Martí, Howes, Pink, me permitieron conocer la propuesta del pasaje del embodiment al emplacement, que no solo se muestra útil, sino que hace eco y se engarza con la generosidad de la geografía feminista y sus planteamientos del cuerpo como espacio, del cuerpo en el espacio y del cuerpo como escala espacial, a través de las invaluables contribuciones de McDowell, Longhurst, Gross, Acker, Hobart, Preston, García Ramón y Ortiz y Lara. También la intersección entre subjetividad y lugar como ecología compleja, heredada de la tercera ola feminista,
a la par de las reflexiones de Massey, Gillian Rose, Edward Casey, Ingold, que teorizan en torno al entrelazamiento entre categorías como espacio, lugar y movimiento, dan pie a la comprensión del cuerpo como parte de una ecología compleja, múltiple, en donde también es evidente y necesario hablar de políticas de la movilidad y políticas de la corporalidad en intersección con el lugar como evento dinámico, cambiante, configurado a partir de flujos, prácticas y procesos gracias a los trabajos de Creswell y Pink. El posthumanismo como teoría, metodología y epistemología, además de dialogar y enredarse con disciplinas críticas de base feminista, se presta muy bien para pensar maneras nuevas en que se lleva a cabo la investigación. En mi caso, en investigación etnográfica, a partir de poner el cuerpo como herramienta y como eje metodológico, lo cual imprime una gran riqueza, complejidad y texturas a los intentos por generar conocimiento nuevo. La lectura que hace Deleuze de Spinoza respecto a sus principios filosóficos sobre el monismo ontológico en relación con el cuerpo, en el libro Spinoza, Practical Philosophy, en el capítulo Spinoza and Us, también resulta muy útil para mantener despierto el espíritu respecto a la concepción del cuerpo y sus relaciones que plantea el posthumanismo, y que versa así. Traduzco. Todo el mundo conoce el primer principio de Spinoza, una sustancia para todos los atributos. Pero también conocemos el tercer, cuarto o quinto principio, una naturaleza para todos los cuerpos, una naturaleza para todos los individuos, una naturaleza que en sí misma es en sí misma un individuo que varía en un número infinito de formas. Ya no se trata de la afirmación de una sustancia única, sino más bien del trazado de un plano común de inmanencia en el que se sitúan todos los cuerpos, todas las mentes y todos los individuos. Este plano de inmanencia o coherencia es un plan, pero no en el sentido de un diseño mental, un proyecto, un programa. Es un plano en el sentido geométrico, una sección, una intersección, un diagrama. Así, estar en medio de Spinoza es estar en este plano modal, o más bien instalarse en este plano, lo que significa un modo de vivir, un camino de vida. ¿Cómo define Spinoza un cuerpo? Spinoza define un cuerpo de cualquier tipo, de dos maneras simultáneas. En primer lugar, un cuerpo, por pequeño que sea, está compuesto por un número infinito de partículas. Son las relaciones de movimiento y reposo, de velocidad y lentitud entre partículas las que definen un cuerpo, la individualidad de un cuerpo. En segundo lugar, un cuerpo afecta a otros cuerpos y es afectado por otros cuerpos. Es esta capacidad de afectar y ser afectado lo que también define un cuerpo en su individualidad. Estas dos proposiciones parecen ser muy simples. Una es cinética y la otra dinámica. Pero si uno se instala de verdad en medio de estas proposiciones, si las vive, las cosas se complican mucho más y se descubre que uno es espinosista antes de haber comprendido el porqué. Cierro comillas. Es así, con la vasta herencia teórica y a través de la práctica, que en gran parte he ido nutriendo y situando mi posicionamiento como investigadora, interesada en el cuerpo extendido, en el territorio, en y a través del movimiento, pasando por el lente del posthumanismo y el feminismo, que aportan mucho al análisis crítico en investigación. 3. La política de la vida cotidiana. Éticamente responsables. Además de comprender, enredar y desenredar las posibilidades que el posthumanismo nos da para repensar el género y el feminismo en relación con el cuerpo, considero que es muy importante no dejar de aventurarse a especular cómo podrían transformarse las vidas de las personas en su cotidianidad a partir de traducir la teoría a la práctica. Aterrizar en el territorio de lo cotidiano,
en el cuerpo de carne que está en medio de otros cuerpos y formar parte y afectarse y verse afectado. En relación a esto y como parte de nuestras actividades dentro de la agenda del proyecto que hemos venido realizando, estamos prontos a publicar un libro sobre reflexiones en torno al posthumanismo desde diversas aristas, producto de la investigación que cada uno de los colaboradores ha realizado desde posiciones particulares como investigadores. En mi caso, en el capítulo titulado Más allá de la línea de meta, la potencia del cuerpo que corre y su responsabilidad con el planeta, reflexiono sobre la propuesta de cómo vivir una ética afirmativa posthumana desde una relectura del cuerpo como ensamblaje, a través de algunos procesos por los que los corredores han transitado durante su práctica deportiva, tales como el dolor, la conciliación y la migración. Utilizo conceptos como durabilidad, endurance de Braidotti y responsabilidad, responsibility de Haraway, para explicar cómo la ética posthumana es un proceso de devenir relacional que puede encarnarse en nuestras actividades cotidianas con diferentes configuraciones de intensidad, velocidad y ritmo. Expongo y analizo diversos vínculos que los cuerpos humanos que corren establecen con cuerpos no humanos durante la práctica del running y problematizo algunas de sus aristas, posibilidades y límites. Como resultado, aspiro a una mayor comprensión de lo que significa devenir sujeto posthumano en la vida cotidiana y a entender cómo encarar una ética afirmativa que nos permita continuar proyectando, imaginando o especulando maneras de vivir generativas, sustentables y con habilidad para responder a la crisis planetaria en la que nos encontramos, siendo esta una apuesta por traducir y hacer legible y cotidiano lo mucho que desde mi perspectiva tiene el posthumanismo por aportar para el estudio del cuerpo. Pensarnos como seres relacionales implica repensar la relación de responsabilidad que tenemos con y desde nuestro propio cuerpo y lo que con ello movilizamos para establecer otras relaciones en lo cotidiano. Por ejemplo, aumentar o reducir la capacidad de otros cuerpos para relacionarse. Es decir, afectar y ser afectado es parte de una dinámica continua de flujos entre diversos cuerpos más que humanos. En este sentido, en el mundo del running contemporáneo, visto como un fenómeno social complejo que moviliza muchos afectos, podemos observar movimientos e iniciativas interesantes que nos llevan a reflexionar en esta capacidad para responder entre cuerpos y ambientes. En estos movimientos es posible observar cómo se aprovecha la potencia de los cuerpos humanos en relación con el movimiento para hacer de su capacidad para conectar con el mundo desde intensidades únicas un flujo generativo de conciencia y relación con otros cuerpos, pasando de la acción al activismo. Un ejemplo de esto serían iniciativas como la de Run for the Oceans, el movimiento Plugging, el hashtag The Running Artfully Network y las derivas Runners, por mencionar algunos. Estas propuestas siembran acciones educativas, comunitarias, creativas, generativas y relacionales en conjunto con el movimiento y el acto de correr, para impulsar el conocimiento, la sensibilización y la activación de nuestra capacidad para responder o responsabilidad ante problemáticas que suceden en el territorio, especialmente unidos por la preocupación del desastre ambientalista contemporáneo, pero también conectados con la conciencia histórica, la memoria, la justicia social y la imaginación de futuros sostenibles. Estos movimientos son un ejemplo de la unión colectiva en una conciencia compartida y también de la voluntad de industrias importantes, como por ejemplo Adidas, por generar propuestas de economía circular, en la que no solo se promueve la acción social a través de encuentros deportivos y activistas, sino que los mismos productos de la empresa empiezan a ser pensados de manera diferente. Esto es, dentro de una lógica de economía circular que busca la sostenibilidad para el medio,
Por ejemplo, su línea de zapatillas deportivas, Loop 100% sostenibles, hechas por materiales reciclados y a su vez reciclables en su totalidad. Este tipo de acciones en que se activa el ensamblaje humano-basura a través de una práctica política de transformación colectiva en busca de alquimizar las relaciones negativas en afirmativas, trae consigo el espíritu de aguantar, de durar, de resistir, a pesar y con el dolor y el duelo que comporta la amenaza en que se encuentra nuestro planeta y nuestra propia especie. Como dice Rosy Braidotti, la práctica de resistir va más allá de resignarse a las condiciones del presente. Se trata de participar activamente en la comprensión de dichas condiciones, más allá de ratificarlas o aprobarlas sin más. Por el contrario, aboga porque las relaciones negativas puedan ser transformadas a través de prácticas y compromisos de cambio en comunidad, desde el tejido colaborativo, incluidos los procesos de dolor, horror y duelo. En este sentido, la apuesta es que el sujeto ético tenga la libertad de desterritorializar o de familiarizar el evento y transformar sus cargas negativas en afirmativas. El análisis del fenómeno del running a la luz del marco teórico y metodológico del posthumanismo ha sido hasta ahora una oportunidad para mirar de cerca y desmenuzar en este contexto de la práctica deportiva nuestra capacidad relacional con el mundo, nuestra potencia como cuerpos ensamblados y responsables, y sobre todo, poder ubicar elementos en potencia que sirvan para construir una ética afirmativa a partir de imaginar y especular cuáles serán los siguientes pasos. Al desglosar las prácticas cotidianas desde estos referentes conceptuales, podemos observar cuánto, qué y de qué modo tenemos activadas maneras de hacer frente a la vida a través del flujo del dolor, el duelo, el poder, el deseo y los afectos, que circulan más allá de lo que alcanzamos a percibir con este cuerpo humano. Permitirnos imaginar y especular a partir de esto futuros más esperanzadores es también apostar por nuestras capacidades de transmutar lo negativo en afirmativo, poniéndonos en juego a través de la capacidad de afectar el mundo y de transformar nuestra relación con él. Si el acto de convertirnos en sujetos éticos posthumanos ocurre gracias a nuestras múltiples capacidades de entretejer relaciones de todo tipo y modalidades de comunicación a través de códigos que trascienden el signo lingüístico, excediéndolo en todas direcciones, necesitamos reconocer dichas relaciones en nuestros cuerpos, experimentarlas en sus variables intensidades y tomar postura respecto al tipo de ética y conciencia desde la que queremos activarnos, movernos, emocionarnos y responder. Es así una manera en la que he venido trabajando la idea del posthumanismo en la vida cotidiana y una visión en la que he podido desenredar una concepción del cuerpo más que humano extendido en el territorio. Muchas gracias y espero que la reflexión de esta mesa virtual sea muy fructífera. Gràcies, Elisa. Ja li farem arribar les gràcies per la seva xerrada superinteressant. I ara ja, per últim, ens queda la Begoña Guix, que presentaré, tot i que és bastant sobrer, però ho faré. És doctora en Antropologia Social i Cultural i professora agregada del Departament d'Arts i Humanitats de la UOC, on dirigeix el grau d'Antropologia i Evolució Humana, coordina el grup de recerca Medusa i la seva recerca se centra en l'antropologia del gènere, particularment les masculinitats i altres expressions de gènere, del cos, les sexualitats, els afectes i les identitats des de les seves connexions amb l'activisme, la política i els mitjans. La seva intervenció du per títol Obertures i desplaçaments. Endavant, Begoña. Muchas gracias, Agnès. Bien, buenas tardes. Yo, antes que nada, quería dar las gracias al comité organizador de esta jornada, Agnès Vayreda, Josep Martí, Francesc Núñez y una servidora,
por haber sido capaces de poner esta jornada en marcha en un tiempo récord. Creo que esto es algo que hay que agradecer. Bien, yo he llamado a mi aportación aperturas y desplazamientos, porque esto es para mí lo que ha supuesto el posthumanismo y también los nuevos materialismos en mi modo de habitar la investigación. Si hablo de apertura, para mí apertura no significa solo abrir, sino que supone reventar los límites, reventar las taxonomías, reventar las diferencias que hemos construido desde el antropocentrismo, el humanocentrismo, el especismo, el sexismo y otros mecanismos de clasificación y exclusión. Esta apertura posthumanista, cuya novedad u originalidad podemos y debemos debatir, nos permite repensar las categorías con las que pensamos o comemos, y aquí voy a Lévi-Strauss y también a Olatz, y las categorías desde donde pensamos y con las que hacemos investigación. Mis compañeras y compañeros que me han precedido en esta jornada han comentado ya muchos de esos límites que se abren o revientan cuando alguien se enfrenta con el posthumanismo y los nuevos materialismos. Hablamos de la división entre lo humano y lo no humano, la división entre naturaleza y cultura, la división entre lo dado y lo construido, la división entre lo blanco y lo no blanco, y, por supuesto, la división entre hombre y mujer, sobre la que volveré un poco más tarde. Estas aperturas, y aquí sigo a Braidotti y enlazo, creo, con la aportación de Elisa, no son solo un movimiento crítico, sino que han de ser y deben ser un movimiento creativo y ético. Nos mueven a revisar cómo construimos unas formas de pensar, Mary Douglas, y unas comunidades también morales, que, como todas las comunidades, se basan en mecanismos de inclusión y exclusión, otro binarismo dualista, de quiénes somos nosotros, nosotros o nosotras, y cómo concebimos a los otros o las otras. En estas comunidades y formas de pensar sustentamos cosmovisiones relacionadas con nuestros modos de gestionar el antropos, el andros y el etnos, como ha comentado Marcel, que son fundamentalmente cosmopolíticas. ¿Qué decir entonces del cuerpo, el sexo, el género, los afectos? ¿Y por qué hablo aquí yo ahora de desplazamientos? Bien, para entender esto, primero quiero hacer referencia a una cita de Gayle Rubin, una antropóloga no susceptible de ser tildada ni como nuevo materialista ni como posthumanista, puesto que el texto al que me refiero es de finales de los años 70, las traducciones del 80, que ya en aquellos entonces decía, abro cita, el género es una división de los sexos socialmente impuesta. Es un producto de relaciones sociales de sexualidad. En realidad, desde el punto de vista de la naturaleza, hombres y mujeres están más cerca el uno del otro que cada uno de ellos de cualquier otra cosa, por ejemplo, montañas, canguros o palmas. La idea de que los hombres y las mujeres son más diferentes entre sí que cada uno de ellos de cualquier otra cosa tiene que provenir de algo distinto de la naturaleza. Lejos de ser una expresión de diferencias naturales, la identidad de género exclusiva es la supresión de semejanzas naturales. Bien, con esta cita de Rubin no solo estoy cuestionando la diferencia hombre-mujer, sino que estoy cuestionando de una forma posthumanista, pero no solo posthumanista, el esencialismo biológico sobre el que se ha basado esta diferencia
Y creo que esto es especialmente importante en estos momentos en el que la psicología evolutiva está sirviendo de base a las nuevas políticas antigénero. Es decir, que mientras que los feminismos las dan por superadas, las políticas antigénero se están basando nuevamente en esta naturalidad de una diferencia sexual que da lugar a unas psicologías distintas y a estas ideas que creíamos ya absolutamente olvidadas de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Bien, por un lado tenemos esta cita de Rubin y por otro lado tenemos unos antecedentes que son, digamos, más personales y que se refieren a cómo en un determinado momento y yo empiezo una investigación sobre la relación entre cuerpo y masculinidad o cuerpo y género mediante un método de licitación y narrativas libres, y yo me encuentro con un producto de aquella investigación. No me gusta llamarle resultados porque implica una linealidad, ¿no? Sino que como parte de aquella investigación yo me encuentro con toda una serie de cosas a las que yo no les sé dar nombre, ¿no? Bien, casi inmediatamente después de este problema que yo me encuentro en esta investigación, donde me encuentro que las personas que han colaborado con la investigación me hablan de cuerpos y me hablan de 50.000 cosas más, valores morales, expectativas sociales, deseos sociales, cuestiones relacionadas con el género, con los afectos, con la política, con la familia. Inmediatamente después, yo en el grupo de antropología del cuerpo que dirige Josep, hago una participación en la que empiezo a intuir que seguramente necesito de unas herramientas que a mí me permitan dar cuenta de esa diversidad, de esa falta de linealidad, de esa falta de correspondencia mecánica entre teoría, metodología y resultados, de tal manera que de esto se tiene que derivar esto, y que necesito unas herramientas que a mí me puedan proveer de una mirada que me permita dar cuenta de que está todo enredado y que muchas veces estamos superponiendo una forma de proceder artificial, ¿no?, a un mundo que es extremadamente complejo y, por supuesto, no lineal. Bien, a partir de aquí, y gracias al proyecto coordinado con Josep Martí sobre posthumanismo, yo llego a elaborar lo que yo llamo los desplazamientos, que son qué me sucede a mí como investigadora en el campo del cuerpo, la sexualidad y el género cuando yo entro en contacto no solo con los posthumanismos, sino con los nuevos materialismos, que a mí me gusta llamar epistemologías feministas, y particularmente con el feminismo corpóreo de Gross, a quienes muchas de nosotras hemos nombrado, y su concepción del cuerpo casi como una caligrafía en la que no es ni lápiz ni papel, sino que en la que se insertan y activan numerosos elementos, que es otra apertura. Bueno, pues yo llego a poder de alguna manera nombrar esos cuerpos sobre los que yo trabajo desde una concepción relacional y no esencialista, y sobre todo desde una concepción basada en la agencia. No es casual que la diferencia sexual y el género sean campos fundamentales tanto para el pensar posthumanista como para los nuevos materialismos, puesto que si estamos abriendo, reventando, voy súper rápida, los límites, la diferencia sexual es un límite estructural fundamental en nuestro modo de entender el mundo. Entonces, en relación con el cuerpo, el género, la sexualidad, yo he identificado de momento 6 desplazamientos fundamentales que
que a mí me sirven para mirar desde otro lugar. El primer desplazamiento es el desplazamiento de qué es, a qué hace, qué puede hacer y para quién un cuerpo, o cualquier otra cosa que nos saca del eterno dilema sobre la identidad, de qué es y dónde está la identidad, y su eterno retorno, y nos permite preguntarnos por los efectos de los cuerpos, los sexos, las sexualidades, los géneros y los afectos. El segundo desplazamiento es el desplazamiento de un cuerpo dado, separado del alma, donde muchos cuerpos directamente no tenían alma, los no ciudadanos en Grecia, las mujeres durante muchísimo tiempo, que se ha utilizado para crear jerarquías de lo humano, donde la cima de lo humano ha sido el hombre blanco, occidental y heterosexual, a una concepción del cuerpo entendido como un nodo semiótico de relaciones, Boya-Haraway, como un cuerpo desbordado de una materia ilimitada que se desborda en ideologías, políticas, afectos, medio ambiente y que tiene dos cualidades fundamentales. A día de hoy aún es generizado, lo que sigue teniendo efectos políticos, ¿no? Y sobre todo tiene agencia. El tercer desplazamiento se refiere a cómo y desde dónde mirar, y me lleva a una investigación enredada en ensamblajes relacionales y no jerárquicos, pero también interseccionados por categorías clasificatorias relevantes. El cuarto desplazamiento, y aquí me baso en Barad, me lleva a la concepción de la materia como discurso y del discurso como materia. También me baso en Haraway aquí, y a la necesidad de llevar a cabo una investigación que sea al mismo tiempo material, discursiva y afectiva, lo que en mi opinión supera los paradigmas pura y únicamente performativos. El quinto desplazamiento me lleva a tener herramientas para poder explicar la emergencia, que no novedad, de nuevas categorías de sexo, género y afectos, categorías no binarias, de género fluido, etcétera, etcétera, que no necesariamente son nuevas, porque las antropólogas esto sabemos muy bien, que categorías de distinto sexo y distinto, o sea, no binarias de sexo y no binarias de género, han existido a lo largo de las culturas y a lo largo de la historia, pero bueno, por esto yo le llamo emergencias más que novedades. Y el sexto desplazamiento, que ya ha venido intuyéndose en los desplazamientos que he enunciado hasta ahora, es entender cómo los afectos desde una forma plural y no limitada a lo que hasta hace 20 años habíamos entendido como emociones, afectan, parece una redundancia, pero bueno, Elisa lo ha explicado bien, somos entidades en medio de un conglomerado de elementos y componentes que afectan y nos afectan, y a los que nosotros afectamos. Bien, por tanto, la propuesta que yo hago en estos momentos desde el lugar en el que estoy es que podemos pensar con, desde, por, para y a través de nuestros cuerpos y géneros, esperando generar una mirada más justa y más plural. Gracias. Moltes gràcies, Begoña. I bé, tornem a tenir la paraula, tots plegats. Si demaneu-la pel xat, sisplau. Teresa, endavant. Teresa? Teresa, al micro. Sí, ya, lo he conseguido. Como tenía el vídeo, no he pensado que lo tenía amagat, ¿no? Bueno, en general, toda la mañana, ¿no? Pero en particular ya la segunda parte. En primer lugar, gracias a Montserrat, porque me ha recordado mi época de estudiante a la Autónoma,
Barcelona y por lo tanto cuando he empezado a narrar cómo llegaba, pues me he visto. Es verdad que yo dejé la Autónoma a principios de los 90, pero por mucho que haya cambiado es un campus un poco especial que seguramente debía ser bastante aterrador con la COVID, ¿no? Con Elisa y con Begoña comparto muchas ideas y ese interés por los nuevos materialismos, ¿no? Y cómo nos están permitiendo mirar lo que mirábamos antes y ayudarnos a comprender, ¿no?, lo que observamos. Y destacar una idea que me ha gustado mucho cuando has nombrado a la Ruby, ¿vale? ¿Cómo llegaba la idea de que cómo se han naturalizado las diferencias? Cuando realmente de lo que hablamos es de cuando realmente la naturaleza lo que nos muestra son semejanzas. Y me ha encantado porque una de las áreas que hoy no he tocado, pero que nombro bastante, sobre todo en mis clases, es el tema el debate actual de las neurocientíficas. La Gina Rippon, la Cordelia Fine, están haciendo trabajos muy interesantes. Primero porque están trabajando sobre el cerebro y cómo es la misma idea, cómo nos ha llegado estos dos cerebros diferentes, ¿no?, los cerebros de hombres y de mujeres, cuando digamos que es más amplio las semejanzas que las diferencias, que incluso podríamos hablar que las diferencias están entre un 3 y un 5%. ¿Vale? Cuando lo que estamos hablando entonces decimos es que tenemos unos cerebros del 95-97% iguales, ¿vale? Es decir, y como de estas pequeñas diferencias se ha hecho toda una tradición. Y lo que me parece muy interesante, y aquí me tacho de empirista y realista, intento no ser ingenua, pero es que estas mujeres están haciendo grandes investigaciones, grandes revisiones de investigación y tirándole al señor Pinker and Company, a los que abogan por estos cerebros de Marte y de Venus, que han hecho mala investigación. No que su hipótesis de partida es errónea, sino que han hecho mala investigación y que sostienen estas ideas con mala investigación empírica. Y a mí eso me parece muy rompedor. Era un poco porque cuando llegamos a las mismas ideas desde puntos y ámbitos tan diferentes, a mí me fascina, me emociona, me afecta. Gracias. Algú més? Begoña, endavant. Esperad que la tengo escrita desde hace rato por si se me iba, como me pongo tan nerviosa yo en estas situaciones. Bien, es una pregunta yo creo que general también, como la de antes, ¿no? Estamos en un momento, esto parece algo asumido, ¿no? Es decir, lo compramos. Estamos en un momento de crisis total. Yo creo que todas hemos comprado este relato, esto que se lleva ahora de hablar de los relatos. Medioambiental, social, epistemológica, metodológica. Le sumamos la COVID ya, digamos, el apocalipsis ya parece casi inminente. Y mi pregunta, no sé si inocente, es, en este momento de crisis, ¿es posible hacer una investigación que no sea posthumanista? Ya sé que se hace, es una pregunta para nosotras, obviamente. Pinker no hace posthumanismo, ni mucha otra gente hace posthumanismo. Es decir, pero desde las posiciones en las que nosotros estamos, yo lo digo, por ejemplo, os pongo mi ejemplo personal, ¿no? A mí ahora me resulta muy difícil desembarazarme, ¿no?, de lo que me ha aportado o las puertas y ventanas que me han abierto los nuevos materialismos y los posthumanismos. No quiero decir que no soy sectaria y por tanto no lo entiendo como una secta, pero sí me resulta difícil no ser capaz de ver esos ensamblajes, esas relaciones, esas agencias. O sea, y no sé si os pasa, si os planteáis si es la única manera posible de hacer investigación ahora y más en este momento de crisis, o no os lo habéis planteado. Teresa. Gracias. No lo sé. A ver, yo creo que
que hay muchas fuerzas. A ver, la posibilidad de hacer investigación se nos escapa un poco de las manos, pero la posibilidad de, como agencia, y creo que los poshumanismos y los nuevos materialismos vuelven a centrarse en la agencia y por lo tanto en la capacidad de hacer, aunque sea pues ese mientras respiramos resistimos, ¿no? Esa pequeña capacidad de decisión, aunque creo que era Marcel el que hablaba, ¿no? De tomar una, no sé quién mencionaba el tema de tenemos libertad, pero dentro de una estructura en la que es absurdo hablar de libertad, ¿no? Yo tampoco estaría muy de acuerdo con Habermas, creo que ha sido Marcel. Vale, por eso yo quizá estoy obsesionada y aún no le estoy dando todo el contenido, es la idea de subversión. Creo que tenemos que hacer una investigación subversiva, que no se debe conformar con lo que observa, que no se debe conformar con lo que le viene dado, que tiene que estar poniéndolo todo en cuestión, pero no en el sentido crítico tradicional de la filosofía del no, del modelo utópico, que la crítica es, bueno, yo como socióloga hablaré de sociedad, ¿no? Miro mi sociedad, la comparo con la sociedad utópica o la sociedad a la que quiero adquirir y de esa comparación surge la crítica, no. Me refiero a no aceptar nada por dado, ponerlo todo bajo sospecha, pero sin dejar de caminar y de respirar. Por eso hay que ser optimistas, ¿no? Creo que eso es lo que nos da el poshumanismo. Y efectivamente, yo creo que no se puede hacer una investigación que no lo sea. Pero sí que intuyo que mucha gente hace investigación poshumanista. Yo he traído 2 casos que me parecen muy interesantes, que por lo menos mientras estaban escribiendo su tesis o su libro, no se declaraban a sí mismos como poshumanistas. Pero son poshumanistas. O sea, Moderna me parece que está haciendo una investigación poshumanista. Y la tesis esta que voy, porque trabajo también en temas de Open Science, bueno, pues esta tesis me llega por el tema de la comunicación científica, de las publicaciones en abierto, y me quedo asombrada cuando leo un final que tendrán ganas de decirle, mira, si cogieras un poco el poshumanismo, entenderías lo que estás contando, ¿no? Pero yo creo que sí, que no se puede hacer una investigación plausible, aceptable, que no sea esa vacía que llena el 80% de las publicaciones científicas, que es lo que viene a acusar esta investigación, ¿no? Hay mucha investigación vacía, pero si quieres hacer una investigación que tenga efectos sobre la vida en sociedad, sobre tal, yo creo que no puede ser sino nuevo materialista, empirista y poshumanista. Montse. Sí, yo no sé si voy a responderte, Begoña. En todo caso, tengo una pregunta también. Yo creo que sí, voy a ser un poco el abogado del diablo, pero si revisamos la resolución de la convocatoria de pandemias 2020, ¿no?, que acaba de salir, la resolución provisional, constatamos que básicamente la mayoría de grupos de investigación hacen investigación sin tener en cuenta posiciones posthumanistas y que estas siguen siendo minoritarias cuando no minorizadas. Es decir, que el tipo de investigación dominante no es esa. Yo creo que estaría bien dejar de ver el poshumanismo como un lugar o como una etiqueta y verla desde esa localización, ¿no?, que es también esa múltiple localización como investigadoras, que creo que es también en esa intersección con el feminismo es de las cosas positivas. Y quizá lo que me pregunto también, en la línea de lo que hemos visto en el vídeo, de la presentación de Begoña, es, hemos incorporado, ¿no?, todo el tema del foco, ¿no?, de la investigación, los ensamblajes, la construcción de esa mirada en torno a la complejidad, a las múltiples relaciones entre los afectos, ¿no?, y las materialidades y los discursos, etcétera, etcétera. Pero a veces seguimos investigando desde metodologías que aún no permiten explorar los desplazamientos desplazándonos. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? Ya no digo el tiempo, es decir, muchas de nuestras investigaciones seguramente son poco viables porque requieren de un tiempo muy extendido, no solo de un cuerpo y de un espacio, pero también esa idea de bueno, cómo las hibridaciones cuerpo-tecnología nos podrían permitir investigar esos desplazamientos, ¿no? Si tenéis alguna experiencia en ese sentido.
hago un comentario completamente de acuerdo. También con el tema de la etiqueta, o sea, no creo que debamos tomar el posthumanismo como una corriente epistemológica cerrada, sino que más bien yo creo que lo debemos tomar como una inspiración, ¿no?, que atraviese todo nuestro modo de hacer en investigación y en análisis social. Respecto a las metodologías, completamente de acuerdo. Yo creo que ese es el gran reto y ese es un poco el reto que tenemos o hemos tenido en este proyecto en estos proyectos que están a punto de acabar, que es justamente cómo aterrizar, ¿no? Porque, claro, buena parte del corpus con el que nos hemos encontrado viene de aplicaciones no empíricas, ¿no? Y nuestra obligación como científicas sociales nuestra obligación o nuestro deseo es tomar esas inspiraciones epistemológicas para llevarlas al terreno. Yo todo lo que he podido leer hasta ahora de gente que dice que está haciendo y publica artículos, que está haciendo metodología nuevo materialista o sobre todo metodología nuevo materialista, porque de metodología posthumanista no he leído nada. Están haciendo estudios que son muy semejantes a estudios que ya desde la antropología estábamos haciendo, es decir, ponen un valor en el holismo, ¿no?, en una mirada amplia, ¿no?, que no tome el objeto de forma aislada, sino que enfatice la relación, que dices, bueno, pues sí, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pone muy de relevancia el conocimiento situado, o sea, el explicitar desde dónde miras, una mirada crítica muy acentuada y muy consciente, ¿no?, de someter cada uno de los procedimientos a prueba, van en esta línea. Entonces, yo no sé si esta línea es necesariamente nueva a nivel metodológico, lo que sí sé es que nos puede llevar. Estamos en un momento muy incipiente, creo yo, por lo menos por lo que yo he podido mirar, que no lo he mirado todo, ni mucho menos, ojalá, ¿no? Estamos en una línea muy incipiente, pero yo creo que nos puede llevar a explorar nuevas formas. Por ejemplo, a mí me encanta utilizar métodos de licitación, utilizar vídeos, fotografías, narrativas libres, métodos de licitación directos e inversos, es decir, que yo propongo imágenes o vídeos o las propias personas que participan en la investigación son quienes proponen los propios elementos para luego a partir de ellos debatir y pensar. Entonces sí, estamos en ese camino y yo creo que es un camino que tenemos que explorar en el futuro. Se están haciendo cosas, ya digo, no, muchas de ellas no necesariamente nuevas, pero sí que el hecho de pensar sobre cómo lo haces, yo creo que es nuevo, ¿no? O sea, esa reflexión activa sobre cómo puedo hacer investigación en estos momentos de tal manera que la relación y no el elemento sea lo relevante, o la agencia y no el dar las cosas por sentado sea lo relevante, pues esa reflexión sí está ahora mismo sobre la mesa y creo que es interesante. Gràcies, Begoña. Josep. Sí, sí, muy corto también. En relación a lo que decíais sobre si la investigación poshumanista que hacemos es la que hay que hacer o, bueno, la única o lo que sea, ¿no? Está claro de que intentamos trabajar de esta manera porque vamos siguiendo una línea, ¿no?, que es el estructuralismo, postestructuralismo, etcétera. Pero digamos que aquí lo importante no es que vayamos siguiendo esta línea, sino yo creo intentar entender esto en el contexto, porque es mucho más amplio. O sea, yo creo que hay que hablar de una condición poshumana. Condición poshumana significa esto, es una diferente percepción que se tiene de la realidad y que no es tan solo propia de los investigadores o investigadoras, ni mucho menos, ¿no? Por eso, lo que decía Teresa, y yo también me encuentro con esto, que en ocasiones te encuentras con publicaciones que tú dices, mira, esto es poshumanista, pero aunque la persona no utilice este término poshumanista, que quizá ni lo conoce o quizá pues reniega de él por diferentes razones, pero realmente tiene materia poshumanista, porque lo importante es la condición en la cual nos estamos entrando ahora.
Y no tan solo nosotros, no tan solo el ámbito académico, sino el ámbito social en general. Hay muchas cristalizaciones sociales que pueden ser etiquetadas, creo yo, de poshumanistas también. O sea, estas asociaciones que hay, especialmente dentro del ámbito del interespecies, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo, no tan diciendo, sino haciendo cosas que nosotros, desde el poshumanismo, decimos que son así. O sea que yo creo que es mucho más amplio y hay que entenderlo en términos del zeitgeist de ahora, ¿no? Que vamos entrando en esa condición poshumana. Y así se entienden ese tipo de investigaciones, sean etiquetadas o no de poshumanistas, y que eso es lo de menos, creo yo. Maite, gracias, Josep. Bueno, gracias a todas y a todos por vuestras presentaciones. Yo estaba pensando que la pregunta de Begoña, ¿no?, de si se puede hacer investigación que no sea poshumanista, o sea, más bien la pregunta ahora debería ser si, tal y como está configurada la academia en el Estado español en estos momentos, se puede realmente hacer investigación no solo poshumanista, sino feminista, no racista, no clasista, no jerarquizada, ¿no? O sea, por muchas razones, ¿no? Por la burocratización, por esos controles absurdos de la calidad, ¿no? Que no velan por la calidad en realidad y que además chocan con muchas de las premisas de nuestras formas de trabajar, de pensar, de entender las metodologías, por ejemplo, desde los feminismos, ¿no? Con toda la jerarquía, con toda la precarización absoluta de las investigadoras y los investigadores más jóvenes, ¿no?, que es la que está sosteniendo todo el sistema. O sea, realmente el sistema es monstruoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Pues, bueno, es relativo, ¿no? O sea, no tengo una solución a esto, ¿no? Pero tu pregunta me hacía pensar en esto. Hi ha alguna altra intervenció? Alguna altra paraula? Doncs, amb el privilegi que m'autoatorgo com a coordinadora, sí que voldria fer un apunt sobre aquesta discussió final, la pregunta de Begoña. Jo personalment, i és una cosa molt personal, sempre, perdón, tengo que hablar en castellano, es una cosa muy personal y siempre que pienso en el posthumanismo, que yo soy una recién llegada en el tema, pero a mí lo que me despierta es una actitud de desobediencia. Así, tal cual. Es decir, y yo creo que nos reconocemos un poco los que nos dedicamos a estas cosas tan raras, porque también tenemos esta actitud de desobediencia ante la vida, ¿no? Y esto creo que se vincula con lo que decía Josep, ¿no?, hace un momento, con lo de la condición posthumana. Estamos en una situación social, político, cultural, humana, en la que la desobediencia está de algún modo instituido, minoritario, pero sí que está de algún modo instituido. Y creo que el posthumanismo es una de estas salidas, ¿no? Bueno, solo quería decir algo así al final. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta jornada. Creo que al menos yo me llevo más preguntas que no respuestas, lo cual es positivo. Y veo que Begoña me pide la palabra. Begoña, al micrófono. Estamos aplaudiendo. Ah, estáis aplaudiendo. Es que no estoy oyendo. Ah, estos son aplausos. Yo creía que era pedir la mano. Vale, ok. Pues esto, gracias a todos y a todas. Y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gràcies, Adéu, gràcies, gràcies. gràcies, adéu. És que ricasco. Adéu. Ricascolats. Agur, gràcies.